Bueno, pues muchas gracias, Raquel. La verdad es que es un gusto nuevamente reunirme con el profesor León Gómez Rivas. En Guatemala tuvimos la oportunidad de grabar varias entrevistas sobre temas asociados a la escolástica salmantina, y espero que a todos los presentes disfruten con este diálogo sobre la escuela de Salamanca y su influencia en el pensamiento político posterior, y qué podemos rescatar a día de hoy también, ¿no? El diálogo, como aparece en el programa, lleva por título La escolástica española y la limitación del poder, lecciones para el siglo XXI. Yo sé que todos aquellos que flirtean con el liberalismo o con cualquier corriente liberal, sean anarcocapitalistas o no, más o menos conocen la escuela de Salamanca, ¿no? Pero quizás podríamos empezar por ahí, profesor. Hay una primera pregunta y un primer debate que es la denominación del movimiento, digamos, ¿no? Uno cuando revisa la literatura, incluso pues gente, José Larraz y todos estos de la década de los 40 y 50, hay un debate sobre cómo denominar a este movimiento, ¿no? ¿Es la escuela de Salamanca una denominación adecuada o hay otro tipo de denominaciones que podríamos utilizar para encuadrar y clasificar a esos autores españoles que reflexionan sobre cuestiones de naturaleza política y económica en el siglo XV y en el siglo XVI? Bueno, sobre todo en el XVI y en el XVII. Sí. El nombre. Déjame primero que agradezca al Instituto, me da mucho gusto estar aquí en este congreso. Estaba recordando las primeras ediciones en la sede de la Universidad Rey Juan Carlos y en una sede en la Plaza de Roma de Manuel Becerra en Madrid, y que pues da mucho gusto ver cómo se va consolidando. También me da gusto hablar con Eduardo, que por todos estos roces que hemos tenido en la Marroquín y que ahora vamos a tener más, porque tenemos en Madrid a Eduardo, que siempre es muy bueno, ha ganado mucho el instituto teniendo a Eduardo tan a mano. Lo que pasa es que él me solía hacer entrevistas en las que él me preguntaba y yo hablaba. Y ya le he dicho que vamos a ver cómo consigo zafarme un poco y también hacerle hablar a él. Pero de la parte escolástica, pues de acuerdo, forma, eso son mis deberes, ¿no? Y de eso es lo que sí vamos a hablar. Y efectivamente, empezando por el nombre, pues cuando estuvimos así un poco preparando las ideas, perdón, yo recordaba que en esta sede también tuvimos una sesión de discusión en ese evento, cuando estaba esto todavía recién inaugurado, en la convención que hubo antes del verano, y organizado por el Centro Diego de Covarrubias, que es un pequeñito think tank que también conocerán algunos, estuvimos hablando de este tema de la denominación, porque hay un miembro del centro que también ha colaborado con el Instituto, Ángel Fernández, leyó hace poco una tesis sobre Juan de Mariana y la economía, y el libro lo editó con el nombre de La Escuela Española de Economía. Y él está, Ángel, es un buen amigo, está muy beligerante con la discusión sobre que en vez de llamar Escuela de Salamanca le llamemos Escuela Española, por darle un ámbito pues geográficamente más que Salamanca, aunque luego también tiene sus problemas porque hay autores que hablan de escolástica ibérica. Y entonces Ángel decía que no, que es española, pero claro, Portugal pertenecía a España, entonces ahí hay todo un debate, y de hecho las grandes aportaciones de escolásticos que conocemos como Martín de Azpilcueta y otros quizá menos conocidos, son más filósofos como Suárez o Luis de Molina, trabajaron en Coimbra o en Évora, y otros autores Chafuen, recogiendo alguna idea de la propia Marjorie o de un profesor Oreste Popescu argentino, habla de escuela iberoamericana, los portugueses también hablan de escuela ibérica. Yo, para las denominaciones, pues tampoco, no es que no crea en ellas ni que sea un relativista o un nominalista, porque las cosas tienen su nombre y su verdad, pero en términos generales me gusta el nombre de Escuela de Salamanca, pues
también con cariño hacia Marjorie Gray Hutchinson, que escribió ese libro que le llamó así, The School of Salamanca. Yo creo que es pues una manera bonita de mantener un nombre. La propia universidad pues también tiene un empaque que lo justifica, y técnicamente el origen de todo esa renovación del pensamiento ocurrió en Salamanca con Francisco de Vitoria. Entonces Marjorie Gray Hutchinson, cuando habla de The School of Salamanca, está hablando de esa faceta que es la que aquí hemos tratado más, de otros autores. Aquí tengo a Juan de Mariana, ¿no? Pues el aspecto económico. Pero, por ejemplo, está todo el tema del derecho. Y esos también suelen usar más el nombre de Salamanca. O particularmente el teológico, porque estos autores de lo que escribían era sobre teología, y ahí la gran renovación desde el punto de vista universitario y cultural fue, fijaos que, bueno, digamos que es algo que no tiene mucho que ver con los precios, que es cambiar como gran libro de texto en los estudios de teología en el mundo moderno, pues viejos tratados como no me acuerdo ahora quiénes, pero en general implantar la Suma Teológica de Tomás de Aquino como base de este estudio. Y eso lo hace Vitoria, y a partir de ahí arranca ese nombre, ¿no? No sé si te... Sí, es muy interesante, ese recorrido. De la mano de este tema que acaba de apuntar ahora al final, es verdad que los autores salmantinos, claro, la semilla original es Francisco de Vitoria, y que a partir de ahí, pues obviamente se va desarrollando una escuela, que alguna literatura cita que los epígonos son Leonardo Lesio y Juan de Lugo, sí, ya en los primeros 20 años, digamos, del siglo XVII. O un poco más, incluso. O un poco más. Y la idea es la temática, ¿no? Temática teológica, temática jurídica y temática económica. Ahora, si tuviésemos que concretar, ¿cuál diría para aquel que se quiere empezar a sumergir en la lectura de la Escuela de Salamanca, que son los tres temas por excelencia, ¿no? Uno de cada campo, por ejemplo, bueno, o dos económicos y uno jurídico, o sea, ¿qué temas son los temas, digamos, añadimos concretos? El político. Sí, el tema del poder entramos después, como Maquiavelo, vale. ¿no? Sí. Hombre, en estos entornos nuestros, lo más conocido es todo lo económico, ¿no? También me preguntabas qué aspectos me parecerían a mí más destacables, o alguna vez me decías que tú hayas trabajado. Pues yo empecé por el aspecto económico, por esas cosas que puso Marjorie Gray Hutchinson sobre la mesa, como destacándola, esas intuiciones que tuvieron sobre los precios, el valor de los bienes, el que fueron objetivamente los descubridores de la teoría cuantitativa del dinero, y Juan de Mariana también explica perfectamente cómo se produce la inflación cuando se manipula la moneda, y por lo tanto están hablando de teorías monetarias francamente modernas. O un tema que también nos acerca y nos enlaza con los austriacos, el tema de la teoría del valor, la teoría subjetiva del valor. Discurriendo sobre este tema de los precios, ellos, que en esto es lo que repetimos y repetimos, ¿no? en cada vez que podemos en estos congresos, ¿no? Se dan cuenta de que el valor de los bienes, que el valor es lo que mide el precio, se ajusta en un entorno de competencia, de concurrencia. Ellos hablaban de libertad, de libre mercado, donde hay compradores y vendedores, y se dieron perfectísima cuenta de que cuando hay más mercancías o menos mercancías, pues el precio varía, o más compradores o menos vendedores, o más, incluso hablan de expectativas de compra. De Luis de Molina, un poco ya posterior a Vitoria, pues habla incluso, casi podríamos decir, de mercados de futuros, ¿no? Cuando dice, ¿y qué piensan los compradores y vendedores de cuál vaya a ser el precio en un futuro de un bien? Todo eso justificaría el valor, que sería al final lo que determina el precio. Esto sería un poco el comienzo por donde se hicieron famosos estos autores. Yendo a la política, porque señaló lo de la cuestión del poder, surgen dos preguntas, ¿no? La pregunta tiene que ver con
Ahora voy a intervenir yo, sí, ya que también me obliga un poco a hablar. El tema aristotélico, ¿no? Se supone que estos autores son herederos, al igual que Santo Tomás, de una filosofía originalmente, bueno, de origen aristotélico, ¿no? Y claro, Aristóteles sí es un filósofo que toca con bastante profundidad la cuestión de la forma política, ¿no? Yo recuerdo pues, los manuales de política comparada que uno estudia en la universidad, incluso manuales pues, actuales, y bueno, quizás el último de Todd Latman, que es un profesor británico, habla de que Aristóteles fue como el fundador de la política comparada, ¿no? Porque en realidad en esa clasificación original de formas políticas virtuosas y degeneradas se hace pues una reflexión sobre qué arreglo institucional puede servirnos para mantener relaciones pacíficas al interior de una comunidad. Entonces, si Aristóteles, digamos, que influyó profundamente en Santo Tomás y los escolásticos que posteriormente continuaron con su tarea, se vieron también influidos por ello, surge la pregunta de la forma política, ¿no? ¿Qué forma política subyace en los estudios de los autores de Salamanca, que defienden un gobierno mixto, por ejemplo, como Maquiavelo en sus textos, defienden el absolutismo, que podría ser otra forma política, o defienden mecanismos de corte republicano, a lo mejor también de influencia romana, tipo Cicerón, ¿no? División de poderes, imperio de la ley. ¿Qué forma política subyace en los autores de los escolásticos españoles? Y de la mano de esa primera pregunta, o de esa primera reflexión, a mí me surge otra reflexión, que es cómo conciben el poder. Que a mí me parece de particular importancia eso, porque al final, cuando uno estudia poder en ciencia política en la actualidad, como que el poder se ve como coacción o amenaza, el poder se ve como intercambio, o el poder se ve como persuasión. El poder tiene como tres ramas, ¿no? Mi maestro dice que solo tiene una, que es la de la amenaza, ¿no? El intercambio y la persuasión no es poder, pero bueno, yo creo que es algo, desde mi punto de vista es más complejo. ¿Conocen a tu maestro? Sí, muchos. Aquí estamos en familia, casi. Pero la idea es, desde su punto de vista, profesor, ¿qué concepción del poder hay en Salamanca? Y fruto de esa concepción del poder, ¿qué forma política se defiende, pues por ejemplo, en este texto de Juan de Mariana, ¿no? Bueno, luego si acaso también remata hablar de eso de la monarquía, la oligarquía, etcétera, que tú lo explicarás mejor, pero ellos que conocían perfectísimamente esa distinción, se daban cuenta que la democracia en ese término aristotélico no era algo asumible desde un sentido muy práctico. No es que no les pareciera bien, sino que veían que era complejo, y en general hablan de la monarquía como el mejor sistema de poder. Ahora bien, yo creo que eso es lo relevante. Hablan de un ejercicio del poder monárquico con muchísimas limitaciones, o con una clarísima orientación a la limitación del poder en función de varios principios. He traído el libro de Mariana porque este que hemos editado en el Instituto es un tratado sobre la moneda de Bellón, en el que habla, también sabéis perfectamente, de este tema de la depreciación monetaria. Pero él, cuando empieza a hablar de los cimientos que pone, y dice, bueno, un momento, vamos a ver, pero el rey, el príncipe, ¿por qué puede poner, o por qué tiene un poder sobre la moneda, y qué limitaciones hay? Entonces aquí hay varias expresiones que son buenísimas, porque es que empieza, fijaos, el capítulo primero dice: muchos entienden el poder de los reyes y le suben más de lo que la razón y el derecho pide. O sea, que empieza diciendo, bueno, vamos a ver un momento. Ojo que el poder no puede ser absoluto, ¿no? Y empieza y sigue diciendo: el poderío tiene sus medidas y sus términos. Y si lo pasa, no solo
no se fortifica, sino que se enflaquece y mengua. O sea que un abuso de poder deteriora la... y el poder, dice, no es como el dinero, que cuando uno más tiene es más rico. Y así enseguida dice, claro, entonces el rey no es el señor de los bienes y tampoco, por lo tanto, de los impuestos, y por lo tanto empieza a poner ya toda una serie de reflexiones sobre cuáles son esas limitaciones en el ejercicio del poder. Que el primer título o la primera explicación enseguida dice, capítulo 2, si el rey puede cargar pechos impuestos sobre sus vasallos sin consentimiento del pueblo. Entonces ya viene diciendo, una de las primeras limitaciones del poder es que tenga un consentimiento del pueblo. Por eso, y ya hemos pasado del ámbito económico al ámbito político, aunque se van juntando, porque la economía política, ¿verdad? Nos damos cuenta que la gran aportación que estos autores también, casi sin darse cuenta y probablemente sin pretenderlo, es que empiezan a hablar del liberalismo, es decir, cómo el ejercicio del poder está sometido a un control del pueblo. Y tienen un ejemplo histórico que Juan de Mariana además conocía bien, porque había escrito, como 10 años antes de este libro, el de la moneda de Avellón, una historia de España. Conocían un mecanismo que en España había funcionado, que son las Cortes. ¿Sí? Las Cortes, que no son, claro, como un parlamento que hoy elegimos, ¿verdad?, ciudadano a ciudadano con un voto a un ciudadano, que las Cortes eran unos mecanismos de representación, pues así como indirecta. Estaba la nobleza, estaban las ciudades, y efectivamente en las ciudades más o menos había una cierta forma de elegir a los representantes, muy imperfecta a nuestros ojos, y luego estaba también el clero. Bueno, pues esos tres elementos, la palabra que usaban eran estamentos y no clases, ¿verdad? Eran como un contrapoder y una de las cuestiones que en España, precisamente, y esto, no sé por qué lo leí hace poco, en 1188, que es una fecha que me he quedado, 1188, son las primeras Cortes de León. Son el primer documento histórico escrito en el que aparece cómo hay un procedimiento por el cual un gobernante quiere hacer un impuesto y se encuentra con unas Cortes que le van a... O sea, los presupuestos generales del Estado sometidos al escrutinio de un Congreso muy imperfecto, repito, pero conceptualmente existe esta idea de que los impuestos hay que aprobarlos en Cortes. Y a partir de ahí, hasta el siglo XVII, efectivamente las Cortes empiezan ya a decaer y en el siglo XVIII desaparecen prácticamente, y entonces los reyes ya empiezan a gobernar. En cierto sentido, con base en lo que está explicando, y no es por ser pesimista, ¿no? Pero como que los autores escolásticos son expresión de una minoría política que pierde en una batalla. ¿Por qué digo esto? Porque si uno observa las obras escolásticas y el origen de la obra escolástica, lo que percibe es un fuerte sentimiento antiabsolutista. Sí. Yo sí considero que, por ejemplo, la cuestión del consentimiento es muy relevante, y aunque no es una idea democrática, no tiene nada que ver, es una concepción de gobierno mixto, yo creo de origen republicano y romano, sí hay un argumento de abajo arriba, sí hay como tiene que existir cierto consentimiento de parte de los estamentos para habilitar la forma política. Eso a mí me gusta mucho porque si uno va a la disciplina de teoría del Estado, lo que puedo observar ahí es que en los autores de Salamanca hay una teoría instrumentalista y no esencialista del Estado. O sea, al final el Estado es un instrumento para mejorar la vida de los ciudadanos y no es el fin en sí mismo. O sea, el Estado es una herramienta y no es fin en sí mismo, que es un poco lo que viene después. Lo que viene después, con el triunfo del absolutismo, por eso digo que son expresión de una derrota, de una minoría política que pierde en un proceso competitivo. Lo que viene después es el absolutismo, ¿no? La patrimonialización absoluta por parte del rey
de la maquinaria estatal para servir a sus fines. Y eso es súper interesante, porque no es un tema clásico liberal, no hay individualismo metodológico ni cosas así aquí, pero sí hay cierta desconfianza del poder, evidente, cierta reflexión sobre el consentimiento como mecanismo para edificar una estructura de poder legítima y cierta concepción de que la sociedad es plural y compleja. Al final, es verdad que no son clases, son estamentos, claro, al final clases es marxismo puro, ¿no? pero sí hay pluralismo. O sea, todos los estamentos, en teoría, deberían de consensuar. Y a mí esto sí me parece muy interesante, porque al final sí subyace una defensa de la libertad ahí. La obsesión por no patrimonializar la máquina estatal en la figura del rey, que es un poco con lo que ellos interactúan, ¿no? Yo ¿sabe dónde lo notaba mucho, profesor? Cuando leía a Saavedra Fajardo. Porque Saavedra, que es un autor de principios del 17, diplomático, ve que los absolutistas le están comiendo terreno, y en el fondo él, educado en las ideas de Salamanca, al final acaba siendo un absolutista, porque dice, a estos solo se les puede ganar con una maquinaria fuerte del Estado. Pero eso no está en la esencia de los salmantinos, ¿no? Es un momento de transición, Saavedra, ¿verdad? Sí, son unos perdedores, podríamos decir. Yo a veces pienso que fueron unas personas que vivieron anticipados a su tiempo, ¿no? Fue una generación que no fue comprendida. Y también alguna vez hablábamos o me decías cuál fue su poder. Y sí que tuvieron poder e influencia. Carlos V, el emperador, viaja a Salamanca a escuchar a Francisco de Vitoria para ver qué opina en Salamanca los maestros sobre el tema de América y cómo se estaba llevando a cabo la conquista y la colonización y la evangelización, y si eso se estaba haciendo de una manera adecuada a unos principios morales, de justicia. Hay otro elemento muy importante que podríamos decir que estos también sostienen en el orden político, es el sometimiento a las leyes. Claro, o sea, sometimiento al consentimiento del pueblo y sometimiento a una legalidad legal, a las leyes justas y a los impuestos justos. Por eso un impuesto injusto no hay que pagarlo, o un rey que ilegalmente ejerce un príncipe que ejerce su gobierno injustamente no tiene. Bueno, pues sí que tuvieron esos momentos, pues de viaja ahí a Salamanca, escucha a Vitoria lo que dice, se plantean efectivamente cambiar, esto los que estudien historia de América lo conocerán, el sistema de repartimientos, el sistema de colonización, se plantean muy seriamente cómo debe de ser la propia evangelización, hasta qué punto se debe o no se debe forzar la conciencia de los naturales, que es la palabra que usaban, porque eso es una cosa, ahí hay un respeto al individuo conceptualmente grande. Luego, en la práctica, pues efectivamente no se conseguiría. Y otro ejemplo que también, en cuanto a esta idea de cuál fue su poder, pues uno de estos escolásticos, Diego de Covarrubias, el que hablaba antes de este instituto, Diego de Covarrubias fue con Felipe II presidente del Consejo de Castilla, que eso era, después del rey, el siguiente poder. Y sin embargo, efectivamente, podríamos decir que en su agenda de gobierno no vemos unas políticas escolásticas. Entonces, a lo mejor es que distinguían más lo puro intelectual del ejercicio, o que se daba cuenta de que una cosa es hablar de estas cosas en la cátedra universitaria y otra cosa era estar gobernando. Pero estaba también pensando, está aquí Elías Huber, que tú eres Elías, que no me acordaba de tu cara, cuando en algún congreso anterior, cuando hablabas tú de los escolásticos y Menger, ¿no? Y si hay una relación o no, un tema muy interesante que ahora no es para discutirlo, usas una palabra que es anticipators, ¿no? Que no puede decirse que no tuvieron influencia directa, sino que, bueno, pues esta palabra a mí me gusta, fueron anticipadores, o sea, anticiparon unas ideas que luego hay que ver que en algunos casos pudieron seguir teniendo
un recorrido y hay como una especie de genealogía que puedas ir siguiéndola, y en otros casos a lo mejor se pierde esa genealogía, pero que sus ideas son modernas, yo sí que estoy muy convencido. Sí, sí. Sí, hay claros elementos de modernidad. Yo creo que en el ámbito político, pero habría que dedicarle más horas, ¿no? En el ámbito político, yo los veo como herederos de la tradición republicana, ¿no? Al final, su concepción de la monarquía es una concepción medieval de la monarquía, que era una monarquía con poderes divididos, con aprobaciones de abajo arriba. El tema del respeto a la ley es un claro elemento republicano romano. La ley es la que gobierna, no las personas y tal. Entonces, en ese sentido también son como grandes aglutinadores de saber occidental. O sea, van recogiendo todo el saber occidental y lo van componiendo, y luego, bueno, fruto de esa mezcla, a lo mejor quizás en el ámbito económico intentan anticipar e innovar hacia futuro, ¿no? Ahora, sobre las influencias, que es muy interesante. Si hay una reflexión evidente sobre limitar el poder, bueno, la creencia de que debe ser la comunidad la que apruebe el impuesto, todo ese tipo de cosas, su rechazo a la inflación, por ejemplo, el rechazo a ver el Estado como un patrimonio exclusivo del monarca. O sea, todo eso son elementos limitadores del poder, definitivamente, del poder político. Y me gustaría, porque esta reflexión sobre la derrota de las ideas en su época me deja un poco frustrado, me gustaría ver la cara positiva o la cara optimista de esto, ¿no? ¿En quiénes influyeron? Porque surgen estas hipótesis, que también son muy interesantes, de que autores, por ejemplo, del 18, o de principios del 18, finales del 18, incluso gente del 19, se citaba ahora a Mengele, pero bueno, anteriores, por ejemplo, gente como John Locke o gente como los padres fundadores de Estados Unidos, en cierto sentido guardan alguna relación con los escolásticos salmantinos, ¿no? Desde su punto de vista, ¿considera que esa hipótesis, digamos, tiene sentido, hace sentido o no? Es bonita, y además yo creo que es, en términos generales, válida. A veces nos emocionamos mucho diciendo que ahí está todo, pero sin esa emoción yo sí creo que hay unos elementos de verdad y de consistencia para buscar esas genealogías, y hablabas eso de la tradición occidental. Claro, es que todo el pensamiento europeo pues tiene una lógica y un seguimiento, a lo mejor no con esa contundencia con la que Rothbard escribe su historia del análisis o del pensamiento económico, que él lo ve clarísimo y es lineal, pero con una cierta visión amplia y descubriendo que hay cosas que ellos no alcanzaron a entender, etcétera, pero que sí, por ejemplo, yendo a lo concreto, que Locke conoció a Suárez y que muchas cosas de los tratados sobre el gobierno de Locke están vistos y escritos en Suárez y no reconocidos por él, esto hoy en día la historiografía, digamos, honesta lo reconoce. Lo que pasó entonces, y pasa también ahora, es que la Europa del 16-17 entra en una crisis que es la crisis religiosa de la Reforma. Sí. Y a mí me gusta decirlo, mucho peor que la famosa Inquisición española, que aquí la tenemos como fueron los aparatos restrictivos y restriccionistas y perseguidores de las otras iglesias reformadas, y del mismo modo que pues eso, que no se citaban aquí autores protestantes, en el ámbito protestante tampoco se citaban autores católicos, y ya se cuidaban mucho un loco, uno de estos, de citar a Suárez, cuando Suárez, por ejemplo, había escrito contra el rey de Inglaterra un libro que es sobre el juramento de fidelidad, ¿no? La defensa de la fe, diciéndoles: usted no puede obligar a sus súbditos a que juren la fe anglicana, porque eso es una extralimitación del poder. Y entonces ese libro de Suárez, que estaba muy bien argumentado y que él
hizo una teoría política a partir de un problema de conciencia moral. Ese libro de Suárez, claro, Locke ni se le ocurría citarlo porque ese libro había sido quemado en Oxford anglicano, y en la Sorbona de París, cristianísima, de los cristianísimos reyes de Francia, que por otra parte eran mucho más absolutistas que acá, ¿no? Entonces, toda esa transferencia se ve, y yo creo que hay que estudiarla con esa cautela y con esa prudencia. Los padres fundadores americanos, pues en Chafuen, en la introducción del libro suyo sobre economía y ética, hay un texto de Rafael Termes que dice: y el pensamiento de estos autores pudo llegar a través de los Fundamental Orders de Connecticut, a través de un pensador político y un ¿cómo se diría? pastor anglicano que se llamaba Hooker, que tuvo mucha influencia. El caso que conocerás más clarísimo de la relación entre estos es: Filmer escribe El Patriarca para criticar a Suárez y a Bellarmino, que están diciendo que el poder hay que limitarlo. Y Filmer lo que quiere es que no hay que limitar el poder. Y Locke, y les cita a estos autores. Y Locke, sus tratados precisamente está criticando a Filmer. Se los tuvo que haber visto, ¿no? Pero luego no dice ni pío. Sí, es correcto que John Locke al final escribe como reacción al absolutismo británico de Filmer. Sí, es muy interesante eso. El puente es como señala, digamos, la corriente dominante Holanda, o Bélgica-Holanda, es Leonard Lessio, es Hugo Grocio. Ese es el puente, digamos, entre el mundo anglosajón y el mundo del sur de Europa escolástico, ¿o no es ese puente? Como el puente que une en la Universidad Francisco Marroquín esos dos edificios, que se llama Puente Hugo Grocio Pufendorf. Sí, Pufendorf. Yo creo que sí, por lo menos en el ámbito anglosajón, sí. Habría que ver en el ámbito alemán cuál sería en el ámbito más germánico. Bueno, Pufendorf era nacido en Alemania, aunque luego estuvo más bien viviendo en los Países Bajos y en Suecia. Sí, y Grocio tiene muchísimo interés y, en fin, yo le tengo mucho cariño porque yo estudié en el aspecto económico, no tanto el político, a Grocio, porque Grocio era un holandés, pero que huyó de su país porque era de una rama calvinista, digamos, más liberal, y les condenaron, vamos, él estuvo en prisión y estuvo a punto de morir como política holandesa, y se refugia en Francia. Y entonces Grocio, siendo un calvinista holandés viviendo en Francia, sí que tiene acceso y cita, sin el problema de haberlo hecho en los Países Bajos, a todos estos autores. Y tanto Grocio como Pufendorf son muy leídos en Inglaterra, y particularmente por la Ilustración escocesa. Estoy terminando una recensión de un libro que me han pedido sobre el pensamiento político de Pufendorf, que ha escrito un autor inglés, que ahora no sabría deciros el nombre. Ya la memoria falla. San Google seguro que está por ahí también. Y que lo que están escarbando es esa ruta, porque los libros de Pufendorf, que a su vez fue un gran seguidor de Grocio, eran los que tenía Francis Hutcheson y Gerson Carmichael en Glasgow. O sea que las ideas no nacen así como las setas, ¿no? Tienen una ruta, y las buenas ideas, yo creo que particularmente esas se mantienen, ¿no? Yendo al mundo más iberoamericano, si se quiere ver así, ¿no? Una pregunta interesante, y también es una línea de investigación, ¿no? Es si hablamos de la escolástica salmantina, claro, se puede ver la influencia hacia afuera, ¿no? Hacia el mundo, digamos, de Países Bajos, hacia el mundo anglosajón. También se puede ver hacia el mundo iberoamericano, ¿no? Que es la agenda clásica de Oreste Popescu y todos estos intelectuales que, la verdad, han hecho trabajos de gran valía, ¿no? Pero una pregunta un poco más morbosilla, ya que se acerca el 12 de octubre y tal, ¿explican las ideas de los escolásticos salmantinos
algunos movimientos independentistas en Iberoamérica. Voy a plantear la pregunta de una manera más adecuada. ¿Utilizan los independentistas latinoamericanos argumentos de naturaleza salmantina para justificar sus procesos de independencia en los países? Porque eso sí, podríamos utilizar una técnica de análisis de texto para ver eso, ¿no? Pero parece que hay algunos autores que indican que sí hay vínculos claros en la lógica argumental. O sea, que al final las cartas de independencia, que son cartas la mayoría de naturaleza local, en cabildos locales, juegan con un argumentario un poco parecido al que utiliza la escolástica de Salamanca para hablar de una monarquía legítima, ¿no? Y que, claro, como el modelo se vuelve ilegítimo, entonces hay que salirse del modelo. Aplican lo que habían aprendido. Aquí había que decir dos cosas. Primero, que en el siglo XVII y XVIII, en esas universidades españolas en América o iberoamericanas, porque era el virreinato de América, del Perú, una sede en Lima, el virreinato de Nueva España, el virreinato de La Plata, eran exactamente igual que el virreinato de Aragón, ¿no? El reino de Aragón. Entonces eran territorios al mismo nivel, ¿no? Esa palabra que también en historiografía, el uso de la palabra colonial, que todos hablamos de la América colonial, bueno, es verdad, ¿no? Pero siempre puestos a matizar, hay que hacer un matiz que tenían, bueno, esas universidades y esos virreinos tienen un nivel académico, en el 18 sobre todo, superior al que había aquí en la península. Y particularmente los colegios jesuitas mantuvieron una calidad de profesorado y una calidad de textos que la Universidad de Salamanca, pues como todas las instituciones, entra en declive, y sin embargo allí se mantuvo. Y una de las cosas que allí se siguió enseñando, y esto en Argentina el padre Furlón lo estudió mucho tiempo, el pensamiento filosófico de Suárez en el Río de la Plata estuvo vivo pues hasta que se expulsó a los jesuitas, casualmente, ¿no? Porque eran demasiado protestantes para los gobiernos estos borbones, y a pesar de todo, esa idea de la limitación del poder llega hasta los prolegómenos de la independencia. Y sí, hay otro autor que Popescu se dedica más a la economía, pero también creo que toca cosas de estas, pero hay uno que se llama Stoetzer, que es un autor, no sé si de origen argentino, pero norteamericano, que tiene un libro que es rotundo en su título, Los orígenes escolásticos de las independencias americanas. Y dice que el primer momento, efectivamente, cuando hay una crisis de legitimidad, cuando hay un rey que llega al poder, José Bonaparte, de una manera que en todos los cánones de teoría política no es la adecuada, entonces ahí hay una reacción como natural, que saltan, no sé hacer los pitos, pero habría quedado muy bien hacer clac, saltan inmediatamente todo el mundo, y en ese nivel de cabildos y de más cercano diciendo, este no es nuestro rey legítimo y por lo tanto no tenemos que obedecerle. Y en ese primer momento yo creo que sí que hay una fundamentación. El decir que todo el resto de la construcción independentista tenga ese fundamento, pues eso ya es más discutible, por provocar. Yo digo con todo cariño, ya les hubiera gustado, ya ojalá hubieran seguido esa senda todos los primeros próceres de estos queridos países, que enseguida derivaron lamentablemente a gobiernos muy autoritarios, ¿no? Pero bueno, pero eso ya es otro tema. Otro siglo. Vamos a voy a formular la última pregunta antes de porque quiero formularla, y ya que estoy como cacique en esta sesión, pues es una pregunta sobre teoría política, ¿no? Sí. Cuando uno lee, por ejemplo, el Príncipe de Maquiavelo, ¿no? O cuando uno estudia a Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo tiene como dos caras, ¿no? Tiene una cara, yo creo, muy institucional y muy de pues edificar un gobierno que favorezca la libertad, que son los discursos de Tito Livio, o sea, es la cara republicana de Maquiavelo.
Y esa cara republicana de Maquiavelo topa frontalmente con la cara de consultor de Maquiavelo y de buscador de trabajo de Maquiavelo, que es El Príncipe, que es un libro, digamos, de liderazgo, ¿no? Al final, para algunos autores, para Quentin Skinner, por ejemplo, el que tenga esas dos caras es expresión de modernidad evidente, ¿no? Maquiavelo. Pero la pregunta es, después del diálogo que hemos tenido, queda bastante claro que los autores de Salamanca se centran más en instituciones que en personas. O sea, le importa más el respeto por la ley heredada, que quién esté arriba en el poder, ¿no? Ese que está arriba en el poder, sea quien sea, debe de cumplir la ley. Pero algo interesante, y es una pregunta, ¿hay algún autor que muestre interés por estudiar el liderazgo, por estudiar, digamos, los manuales de príncipes, ¿no? ¿Hay algún autor salmantino que podamos encajar en esa escuela de manuales de príncipes? Porque al final Maquiavelo con El Príncipe inaugura un poquito eso, ¿no? Aunque fue muy criticado y tal, esos manuales de príncipes, porque en el siglo XVII español sí los hay. Sí, Saavedra es claro, Empresas Políticas es un manual de príncipes. Pero ¿hay más autores o no? A ver, Juan de Mariana, estamos hablando del Tratado de Discurso de la Moneda de Bellón de 1609. Había escrito una historia de España en 1590 y muchos. Y tiene también el de Reye et Regis Institutione, que es otro manual de príncipes, que es un encargo que le había hecho Felipe II para que educase a su hijo Felipe III, que luego se va a enfadar con su mentor porque le describió esto. Entonces, sí existen esos libros, pero yo creo que en general estos autores, esos manuales de príncipes no se parecen al Príncipe de Maquiavelo en el sentido de que van a seguir lo que le están proponiendo al rey es que se someta a las leyes, y esa otra palabra que tú también has estudiado, la razón de Estado, que bueno, luego al final todo importa menos por si conviene al interés del propio rey, supuestamente, que es el único que decide lo que es bueno para el Estado. Eso que es lo que se impone a partir de ese momento y da lugar a ese absolutismo, pues aparentemente también como muy bendecido por la Iglesia, y eso sería otro tema para otra discusión, ¿no? Pues eso yo creo que los escolásticos no lo compartían, no lo compartirían. Muy bien, pues son siendo la 1:10, abrimos turno de comentarios, creo que hay 10 minutos para comentarios. Sí, por favor. Una pregunta, ahora que han hablado de los manuales de príncipes de la escuela de Salamanca, ¿saben si tiene alguna relación el manual de príncipes de Francesc de Eiximenis, que es un poco anterior, con los de los autores de Salamanca? Y por cierto, que haya un autor español moderno, que es Ángel López-Amo, que hizo la tesis sobre ese tratado de príncipes de Eiximenis, y luego también ha hecho unas propuestas modernas que quizá ahora se están retomando. Muchas gracias. No te puedo responder yo. No, yo tampoco. Sí. Esos autores, ¿dónde está José Augusto? Esos autores tienen que ser el objeto de su tesis, que es podríamos decir, el liberalismo conservador tiene también ahí, en la génesis del liberalismo liberal y en la génesis del liberalismo conservador hay unos puntos cercanos, pero que luego se diferencian un poquito, ¿no? Y yo creo que el matiz, porque yo tuve un profesor en la Universidad Complutense que había sido a su vez discípulo de López-Amo, y entonces nos hablaba de la idea del gobierno que yo no era muy joven y había empezado a leer estos autores, pero yo veía que había cosas en común, pero cosas que oscilaban hacia, al final, una cierta justificación del poder, aunque defendían cuestiones de libertad y de respeto a la ley y de etcétera. Pero hay un puntito de inflexión que yo no lo sé distinguir, que lleva, sin embargo, a que ante
ciertas situaciones críticas el rey pueda tomar decisiones que nosotros llamaríamos autoritarias. Bueno, yo hablando de teoría política, yo creo, ¿no? Y no es por generar polémica ni nada, lo creo honestamente, yo creo que no son tan innovadores. O sea, sencillamente, como he expresado en el diálogo, aglutinan lo que ya había. O sea, no hay para mí innovación en el campo de la teoría política. Los límites al poder formaba parte de la concepción medieval de la monarquía, forma parte de la carta, al final es Juan sin tierra, o sea, al final es tienes que tener el consentimiento del resto de estratos, tienes que tener límites al ejercicio de tu poder, el concepto de monarquía medieval, que es el que defienden para mí todos los escolásticos de Salamanca, forma parte de su tradición identitaria, de su tradición cultural, es lo que son, o sea, al final están defendiendo lo que son, lo que no son es lo que viene después, el absolutismo y todo eso, que es una forma política importada, en cierto sentido, ¿no? Que eso también tiene que ver con la concepción de la monarquía. Yo creo que como conciben la monarquía como una monarquía de agregación de reinos, cada uno con sus leyes, muy descentralizada, o sea, en ese sentido, pero eso es otra herencia, no es que ellos la creen así, es que es heredado, es resultado de un proceso, yo creo, institucional evolutivo que encuentra sus raíces teóricas desde mi punto de vista en el republicanismo clásico. Para mí hay mucho republicanismo clásico ahí. Bueno, no sé cómo preguntar lo que tengo en la cabeza, pero lo voy a intentar. Si son liberales, los autores de la Escuela de Salamanca, podríamos encontrar en ellos el origen de las diferencias entre los liberales conservadores que mencionaba y los liberales liberales, no sé. Sí. Podemos encontrar en ellos las diferencias. Es que vamos a ver, estos conceptos para esa época resulta difícil de trasladarlos, ¿no? Entonces yo lo que yo más o menos he pensado alguna vez es que una de las razones de esa crisis y de pérdida de fuerza tiene un origen religioso, curiosamente, que fue también el origen de su pensamiento. O sea, que estos autores son teólogos que desde una preocupación moral empiezan a aplicar sus categorías religiosas a cuestiones materiales, como pueden ser los precios o como puede ser el poder, ¿no? Bueno, pues, y dan lugar a una cosa que nos sorprende por lo moderno, por lo avanzado que era, y que deja de serlo después cuando la Iglesia empieza en esa situación de decir, bueno, pero hay que ejercitar el poder, pero hay que ejercitar el poder para el bien. Y entonces, si tú ejercitas el poder o si hay un mal, yo tengo un derecho de ejercitar el poder pasando por encima de tus libertades, porque lo que yo voy a poner en marcha es mejor. ¿Qué quiero decir así con esto? Pues que la propia institución religiosa, y no sé si decir en general cristianismo, católico o reformado, bascula hacia un autoritarismo y le va a costar mucho perderlo, y precisamente los absolutistas pues son ahora también Bossuet no era un cardenal y la propia Iglesia ya durante el siglo XIX va a ser enormemente reacia a conceder que puede haber un diálogo con las cosas modernas y los que conocen más el siglo XIX, estas condenas de Pío no sé quién sobre el modernismo y los sílabus, etcétera, hasta que ya en el siglo XX, y es muy interesante eso, en el Centro Diego de Covarrubias hemos publicado un libro de un autor que se llama Martin Ronheimer, que habla de pensamiento económico y habla también un poco de estos autores, pero habla también de pensamiento político. Dice que hasta el Vaticano II no se recupera esa
tradición que ya en algún momento lo estuvo, de decir, bueno, el ejercicio del poder no, en el ejercicio del poder no justifica que tú lo que vayas a hacer son cosas buenas, no. Hay que respetar la libertad, y de esa libertad individual después tendría que emanar una convivencia, y es cuando hablan, este autor habla de unas cartas encíclicas, ¿cómo se llaman? Gaudium et Spes, o no me acuerdo, del Vaticano II. Y entonces, en todo ese barullo es donde surge liberalismos, podríamos decir, a ultranza, que escandalizan a la Iglesia, y esa famosa que Carlos Rodríguez Brown y Juan, me parece, lo de el liberalismo no es pecado. Porque efectivamente hay un momento de que se piensa que el liberalismo es pecado y es malo, pero hay una manera de entender el liberalismo que ha costado que no es pecado, porque el liberalismo al final lo que permite es mayor progreso, mayor libertad en un mundo de pluralidad. Entonces, esos liberales conservadores y esos liberales más liberales, yo creo que no han terminado de entenderse, o que un buen diálogo de estas ramas o de estos discursos sería muy bueno. Yo la verdad es un tema. Yo hace años que no estudio, lo hablaba con el profesor, ¿no? Hace años que no, pero cuando me profundicé sobre la vida y obra de Saavedra Fajardo, que era un diplomático que acaba siendo absolutista, yo percibí, vamos a ver, una cosa es que haya una semilla de libertad en el pensamiento de los escolásticos, esto espero no que nadie se lo tome así enfadado, y otra cosa es decir que son liberales. Son antiabsolutistas, no creen en el absolutismo y pelean políticamente contra el absolutismo. Creen que el gobierno legítimo proviene de las bases, proviene del consentimiento de los gobernados, lo cual es un detalle importante. Creen en el imperio de la ley, lo cual también es un detalle importante. Pero no son liberales, tienen una concepción orgánica de la sociedad, no creen en el individuo per se, creen en que el clero, la nobleza y el tercer estado tienen unos derechos, que esos derechos encuentran su legitimidad en leyes viejas, como le gustan a Bastos, en leyes viejas, y que esas leyes viejas tienen que ser respetadas, porque obviamente esas leyes viejas son las que favorecen que todo el Estado como entidad orgánica tenga sentido y tenga vida, armonía, es muy tomista, armonía, equilibrio, pero eso no significa que tú como individuo puedas expresarte, ¿no? Eso son cosas muy distintas, menos que puedas protestar como individuo. Como estrato sí, en las Cortes. Ahí como colectivo sí. Ahora, yo sí creo que está la semilla de la libertad. Y en temas económicos, que no lo controlo, ese tema no lo controlo, pues a lo mejor ahí probablemente, sí subyace algo más de dinámica pro-individual o individualista. Pero en lo político ellos favorecen una dinámica pro-libertad, pero yo no diría técnicamente que son liberales. Es muy distinto decir, hay una semilla de liberalismo ahí, y otra cosa es decir una relación causal, ¿no? Gracias a esto el liberalismo surge, porque hay más variables, ¿no? No podemos asumirlo todo ahí. Bueno, pero es mi humilde opinión. Respecto al establecimiento de los precios, si bien basándose en la justicia conmutativa aristotélica, aquí no se hace una referencia explícita al valor del trabajo contenido en la parte subjetiva de ese precio. Hasta este punto he llegado a leer que es un precursor de la propia teoría valor-trabajo. ¿Es esto un error de lectura de su obra? Yo creo que sí, porque en este tema además pues se ha entrado muy a fondo para buscar los textos originales, y hay algunos autores que dicen lo que determina un precio es la abundancia o escasez de bienes, todo aristotélico, la utilidad de esos bienes, la apreciación que puedan tener los usuarios, no dicen subjetiva, pero y algunos dicen y el trabajo y los costos no tienen que ver con el precio, y es un error muy grande. Otros sí que lo admiten, y también a veces pasa con estos autores que
que también queremos ponerlos a todos en la misma dirección y de repente te das cuenta que son, porque algunos son partidarios de fijar los precios y de tasarlos, al mismo de Soto. En cambio otros son muy enemigos, como me parece Melchor de Soria o Juan de Lugo, no sé, uno de ellos. Juan de Lugo literalmente dice el precio de un bien solo Dios puede establecerlo. O sea, que nada de tasas, y otros dicen que sí, ¿no? Pero en general yo creo que decir que son precursores de la teoría del valor-trabajo creo que es un error en las categorías que nosotros entendemos, porque ellos ponen por encima clarísimamente abundancia y escasez, utilidad y apreciación. Muchas gracias.